En este momento probablemente no haya correlación de fuerzas para esta moción, pero ya es la primera que se presenta. Manuel Romero, qué suerte tengo, justo en este momento llega Manuel Romero Caro, que nos va a ayudar a poner en perspectiva esta cuestión. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué te parece este discurso de la... Buenos días, Chema. Buenos días a toda tu audiencia. ¿Qué tal, viejo? Oye, esta cosa de la... Ya estamos hablando de vacancia. ¿De lo de la vacancia? Sí, ya estamos hablando. Con esta moción ya hay un pedido oficial. No va a prosperar, creo, evidentemente. Pero ya se está hablando a nivel oficial de esto. Bueno, pero... A los 3 meses. Pero si el propio Manuel, secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un artículo, avanza un paso y retrocede 2... Un paso adelante, 2 pasos atrás. Dijo, acá lo comenté, lo he leído in extenso. Que no... Varias veces lo he leído. Que no pensaban llegar a la presidencia. No. Que se contentaban con pasar la valla y tener una bancada. Una buena congregación. Y él ha dicho además una cosa. Castillo ha salido de casualidad. La palabra es de el doctor Cerrón. El primer sorprendido de casualidad. Sí, pues, y entonces eso explica que el plan de gobierno tenga 2 años de atraso porque no existía la palabra pandemia. No existía la palabra pandemia. Segundo, que no tuviera ningún equipo técnico que acompañara, y eso explica todas las avances y retrocesos, dudas. Hasta ahora no sabemos a dónde vamos. Está con Colón, pero sin las carabelas. Quiere quedar bien con todo el mundo. En 100 días ha destrozado la institucionalidad, la economía, nos ha hecho una rebaja en nuestra calificación crediticia, y lo que es peor, está retrocediendo en las reformas y tan importantes como la educativa y la de transportes. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos esperando? Independientemente de que pase o no pase. Que termine el copamiento del sector público, porque ese copamiento no se limita a los ministros o viceministros, sí. Baja a directores generales, quiere copar todo el sector público. No, estamos viendo, perdón, disculpa la interrupción, estamos viendo en pantalla yo ya lo considero célebre artículo de Cerrón, que es el título de un folleto de Lenin. Esto lo escribió Lenin en el año 1904 y lo presentó al Congreso del Partido Socialdemócrata Obrero. Todavía no existía el Partido Comunista, etcétera, en el Congreso de Bruselas, Bélgica. Él escribió un folleto que se llamaba Un paso adelante, 2 pasos atrás, y a eso se refiere Cerrón. Claro, entonces, y tiene, pues, cierro el paréntesis, disculpa, una mazamorra de alianzas de diversos tipos, con diversas agendas, con diversos intereses. Cada uno jala para su lado y no tienen un liderazgo. Le va a pasar, Yugoslavia estaba unido con Tito, se fue Tito, se desperdigaron ese país. Eran muchas naciones pegadas ahí, cosidas, no se sabe cómo, al final fue eso lo que pasó. Y no lidera, ya hemos visto las actas del Consejo de Ministros, prácticamente no interviene, y es obvio, porque no está preparado, no ha habido ninguna entrevista con ningún medio de comunicación, así que le puedan preguntar lo que ellos quieran. Preguntas inocentes, digamos. Cero, no, señor. Así es. Entonces, también tiene un tarjetero muy corto. Nadie quiere trabajar con él, y está reciclando ministros ya dados de baja. Tú eres una persona con experiencia de gobierno, sabes cómo funciona la economía, has manejado medios de comunicación, etcétera. ¿No se verifican las cosas en este gobierno? O sea, cuando tú has tenido que nombrar un cargo en tu ministerio, ¿tú no verificabas quién era la persona que ibas a poner? Cuando tú tenías que contratar un periodista para Gestión, periódico que tú fundaste, ¿tú no averiguabas de dónde diablos era este señor? No solamente eso, Chema, sino que lo sometíamos a una escuelita, y si no pasaba la escuelita no entraba. Tiene que haber una escuelita. Eso es institucionalidad. El Banco Central de Reserva, lo explicó Velarde. Todos los economistas sabemos que el Banco Central organiza un concurso nacional entre todos los economistas de los 2 últimos años para seguir un curso especializado en verano.
Ya, los que entramos y queremos, si uno quisiera, en mi caso no, entrar al Banco Central, cuando terminaba el curso tenía buenas notas, entraba. Esa es la puerta de entrada. Pero eso era para funcionarios. Para funcionarios, o sea, todo, no hay sorpresas en el BCR, el personal es técnico y va ascendiendo. El gerente general que falleció, Renzo Rossini, venía desde Calichín, desde que salió de posgrado. O sea, lo que se llamaba antes una carrera. Así es. Entonces, esa es una institucionalidad fuerte que nos ha permitido, como dice, desde el inicio, ojo, desde el inicio del ciclo hasta la fecha, 2% de devaluación hasta el 2019. Y este año, inclusive, tenemos menor devaluación que Chile y que Colombia. Esos son los frutos de la institucionalidad y de no ceder ante los caprichos del poder, pues. Hablando de caprichos del poder, el ministro de Justicia, bueno, se ha rectificado, pero a veces no se contienen las cosas que dice. No puede ser lo que dijo de Velarde. Por menos yo hubiese renunciado yo. ¿Te acuerdas lo que dijo el ministro de Justicia sobre Velarde? Que no podemos, el gordito. El gordito que no puede ser caprichoso, no sé qué. El ministro no puede ser, hermano. El ministro de Justicia es un ignorante de muchos temas, pero especialmente en economía y en política monetaria. No tiene ninguna autoridad para poder hablar. Entonces, y no se da cuenta de que ese tipo de afirmaciones pueden tener repercusiones en las expectativas y pueden costarle dinero no a él, sino a la gente más menesterosa. Al país, a los inversionistas que son los que van a crear empleo o no. Y mira, Chema. Y a la legión de mendigos, Dios mío, que veo en la calle entre el Parque de Miraflores y acá, hermano, no sabes lo que es eso. Yo camino. No se ubican estos ministros y la gran parte de la ciudadanía no está clara cuál es la relación entre los gobernantes de turno y la ciudadanía. Es como si tú aplaudieras a un ministro por terminar una obra con tus impuestos. Eso sería equivalente a darle las gracias a un cajero automático por darte tu dinero. Claro. Es igualito. Claro. Entonces, pero tenemos todavía esa idea del Estado como que nos da cosas, mira, ¿no? O sea, en la época de PPK, benefactor, etcétera, nos clavaron en los recibos de luz, estábamos pagando montos crecientes para asegurar la renta garantizada que le había hecho el gobierno a Odebrecht por el gasoducto surperuano. En fin, como era ya, iba creciendo la cosa, empezaron las manifestaciones, las protestas y todo. PPK hizo una figura demagógica, pero que le resultó. Dijo que ellos iban a sustituir a los consumidores eléctricos y luego asumir el Estado. Todo el mundo le agradeció. Pero sí, lo mismo, el Estado te lo va a terminar cobrando de una u otra manera, o con peores servicios públicos, o con impuestos, como están mirando, como están pretendiendo ahora, o con reducción de gastos. No genera valor. El valor lo genera la empresa privada. Y las pocas empresas públicas que hay deben estar en conjunto, deben estar en pérdida. Entonces, ¿qué cosas le tenemos que hacer? Ellos son los que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Has mencionado la palabra mágica, y tributos, impuestos, el paquete presentado, ¿qué te parece? Bueno, Perdón, el pedido de facultades para legislar en materia tributaria. En economía 101 te enseñan que cuando estás tratando de reactivar una economía, no le puedes clavar impuestos porque son medidas contradictorias. Segundo, el INE acaba de anunciar que hemos aumentado en un año 1.7 millones de informales adicionales. Entonces, si ya tenemos 7 millones y pico, y ya está creciendo, ¿qué diablos hace presentando una reforma tributaria en la que grava a los poquitos que pagamos impuestos y no se atreve a dar ni una medida para tratar de encauzar al sector formal, a los informales? Incorporar, claro. Ese impacto sería fabuloso. El día que lo logre alguien de verdad, ese se debería llevar un premio Nobel. Bueno, esa es la clave del Perú.
O sea, el fracaso del Estado peruano está en proporción directa al aumento de la informalidad. No podemos superar la informalidad. Sí, pues, si estamos en un festival de bonitos y todo, como si se fuera a reactivar la economía a punta de bonos, por favor. No, los bonos son un veneno, pues, son venenosos. Y esto va a aumentar, y va a seguir, porque Castillo tiene un programa, un partido recién estrenado. No hay un diseño económico que va a postular en las elecciones del próximo año y le tiene que prender. El partido magisterial, etcétera, ¿no? El partido magisterial. Sí, el FENATEP, claro. Sí. ¿Qué es? Entre paréntesis, ese es un Movadef, una vertiente. Claro, generado pues por Movadef, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es ese, que no podemos incorporar. Y lo que ha pasado en el último tiempo, corrígeme tú que tienes las cifras en la cabeza, y es que ha aumentado la informalidad. Y hay gente que se ha reinformalizado. Así es, se ha informalizado, se ha aumentado la informalidad y se ha aumentado también una parte informal de algunos negocios formales. Claro. Entonces, no puede evadir, es el elefante en una cristalería, no puede hablar de una reforma tributaria sin mencionar una palabra sobre los informales, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Este no es un gobierno para el pueblo? Entonces, eso es increíble. Ese deseo de no ver la realidad es tremendo. O sea, hay un negación, así como hay el negacionismo de las vacunas, hay el negacionismo del Perú real, de la calle. No se ve el Perú de la calle. Y ese es un sector muy valioso. En el reciente CADE se ha presentado que el Perú es el país que tiene más empresas por habitante. Exactamente. Sí, son los famosos emprendedores. Exactamente. ¿Ya? Entonces, me parece que eran 12 por empresa. Y si incluías a los informales, subía, parece que a 19. Pero, en fin, ese es un sector con un potencial tremendo. Por eso te digo que el día que ese sector empiece a incorporarse a la formalidad, el PBI se dispara, el per cápita, etcétera. Pero, ¿dónde están las propuestas? Tú miras el plan de gobierno y no hay nada, el famoso plan bicentenario no hay nada, y tampoco nos anuncian ahora con los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No era un gobierno revolucionario? Bueno, que haga esa revolución, pues. Esa es una revolución que todo el mundo pide. Esa es la revolución. No se quiere ver la realidad. Lamentablemente, yo habría lo siguiente. Para ser ministro tienes que caminar un mes por Lima. No vayas en carro, ni con liebre, ni con esa lucecita que le ponen a los carros. Camina por Lima, hermano, y mira cómo está la calle. No hay que estudiar en Princeton para averiguar eso. No se necesita. No me quiero poner como ejemplo de nada, pero yo camino, en fin, vivo cerca de acá, la cantidad de mendigos con los que me encuentro en la calle va aumentando. Pero por supuesto, el crimen organizado, la delincuencia común, etcétera, porque además hay un efecto espejo. Si yo veo que en el gobierno están apoyando las manifestaciones, las movilizaciones, el otro día el presidente uniéndose a una movilización social, entonces lógicamente es un incentivo, porque ya sabes que este es un gobierno de izquierda, un gobierno antiempresarial, no va a dar la razón, y el presidente todos los días repite, lo acaba de repetir hoy día, yo estaré siempre con el pueblo, claro, hay que ver si el pueblo, pero parece que el pueblo no está con él a la luz de las encuestas, ¿no? Entonces, que el pueblo tampoco es idiota, se da cuenta perfectamente de las limitaciones de este gobierno. Y claro, Cerrón ha venido a destaparlo encima. Sí, hay promesas que se hacen en campaña electoral, pero que te cuestan pues después. Te van a pedir que cumplas la promesa. No es tan fácil, así nomás. Una cosa, Chema, es una encuesta, una promesa electoral incumplida en Corocohuayco, y otra cosa es una promesa incumplida en una cena formal
en Washington ante los inversionistas, mayores inversionistas del país. Castillo cree que es lo mismo en Cojualco que en Washington. No, señor. Ahí la palabra, ahí se valora mucho la consecuencia, la palabra empeñada. Los americanos se dan un apretón de manos y respetan ese. Y acá un presidente del país, no habían pasado ni 3 semanas y ya estaba rompiendo su promesa, y lo peor es que totalmente ignorante de los efectos que van a dar este tipo de medidas. Eso es terrible. Pasa la página como si no hubiera pasado nada, y ahora quiere traer acá a la Asamblea de la OEA y quiere traer acá a la PEC con ese cartel de credibilidad que tiene. No sé, yo me preocuparía. Sí. Bueno, los cambios de los ministros, la corta duración de los ministros, ¿qué te parece? Bueno, la rotación de ministros que ha habido en estos poco más de 100 días supera larguísimamente a cualquier otro antecedente. En el caso del ministro de Defensa, es que uno de los problemas de Castillo es que como él nombra ministros a gente de su entorno que ha tenido mucha vinculación o tiene alguna deuda de algún tipo con ellos, entonces le cuesta mucho separarlos. Entonces espera casi el último momento, creo que en este caso fueron 2 días antes que lo censuraran, para que lo sacaran en un caso que era obvio. Eso lo veía hasta José Feliciano. Los comandantes generales del Ejército y de la FAP denunciaron públicamente eso. Claro que hay un sinvergüenza como el ministro de Defensa o el secretario de la Presidencia, que es otro que debe salir antes todavía, dicen que no lo han dicho. En cualquier encuesta, si usted le cree a los comandantes generales del Ejército, de la Aviación o al otro, ¿por qué no lo hacen eso? Claro, no, eso es entonces, evidente, salió el ministro de Defensa porque ya no podía más. Y sí, nos pusieron de yapa sin que nadie, no se dieron la molestia de explicar por qué lo sacaron el ministro de la Producción. Yo supongo que ha sido presionado por Acción Popular. Acción Popular tiene una buena bancada. Había sido, Incio era de Acción Popular y se había disparado por la libre por ser ministro, y le vayan a haber presionado, y tú sabes que Castillo no es inflexible, para eso es lo más flexible del mundo, y lo sacaron simplemente, pero no se dieron la molestia de ninguna explicación. Sí, eso no estaba previsto. Acá la transparencia es cero, no existe, y te mienten. La mentira se ha convertido en una política de gobierno. Sí. Hablando de esto, se va a nombrar hoy día a los 3 nuevos directores del BCR. ¿Se va a nombrar hoy día? Sí. No. ¿Cómo ves esa...? Bien, creo que eso es una buena terna. Ojalá que la ratifiquen en el Pleno. Un ex ministro de Economía, presidente del Consejo Fiscal actualmente, es una buena carta. El otro chico es Macera, que es gerente del IPE, también es una persona conocida. Maricín Choe ha sido de casa, ella ha hecho toda su carrera, ella y su hermana han hecho su carrera en el Banco Central, y o sea que creo que en conjunto, ojalá que prevalezcan, y acá sí no habría tarjetazo político. Los 3 son muy capaces técnicamente. Bueno. Luego tenemos otra noticia que te pido que la comentes, por favor. Hay una información de la OPECU, que es el organismo peruano de consumidores y usuarios, OPECU, que ha salido hoy día en el periódico, si no me equivoco, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los precios de los combustibles y especialmente los precios de Petroperú. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, acá hay varias cosas, pero quisiera mencionar 3. La primera, el día de ayer en la página 13, Gestión sacó una noticia y un cuadro enviado por Repsol, ojo, en que decía que había grandes diferencias entre los precios de Repsol y los de Petroperú, que en un caso llegan hasta 40 y tantos %. Okay. Pero hoy día, acá está en la misma página 13,
gestión saca una rectificación no a gestión, una rectificación en la cual Repsol admite que se equivocó al enviar el cuadro y las diferencias son muy pequeñas. Ahora bien, eso no significa que Petroperú esté libre de culpa. Número uno, hace un tiempo el Banco Central de Reserva hizo un estudio y determinó lo obvio, de que Petroperú estaba cobrando precios por encima de los del mercado internacional. No me acuerdo exactamente de la cifra, me parece que era algo como 13 o 16%, pero que había y es obvio que hay un sobrecosto. Y es obvio por qué. Ustedes recordarán, bueno, primero, en toda estructura de costos para hacer un proyecto como el de Talara, tiene que haber un aporte propio, no puede ser todo deuda. Entonces, Petroperú, para poner sus aportes propios, y como no genera suficientes fondos, sube los precios internacionales ligeramente y después un poco más dependiendo para generar sus aportes propios. Pero el endeudamiento avanzaba más rápido que los aportes propios. Entonces, en la época que Carlos Paredes Lanata fue presidente de Petroperú, públicamente dijo que la empresa ya no podía seguir con ese nivel de endeudamiento y le pidió a la ministra de Economía de esa época, la Alba, le pidió de que capitalizara, o sea que parte de la deuda la asumiera el Tesoro y la capitalizara en Petroperú, y porque Petroperú ya no podía seguir así. Bueno, para hacer corto una historia larga, no le aceptaron la capitalización, y eso ha sido hará por lo menos 3 presidentes porque así hay que mirar, 3 presidentes de Petroperú. Entonces, la situación de la deuda de Petroperú obviamente se ha deteriorado aún más. Entonces, y los aportes propios están flaqueando, encima tiene problemas con el oleoducto que todos sabemos y que el gobierno se hace la vista gorda. Más días son los que han tomado los nativos que los días que han estado operando. Y claro, si ven que el gobierno apoya a las protestas sociales, bueno, yo vuelvo a tomar la estación 5. Pues. Entonces, en concreto, Petroperú sí ha cobrado, y probablemente siga cobrando, no me acuerdo de cuándo fue el estudio del BCR, me parece 1 año y pico, porque es su manera de financiar su caja para dar su parte a un elefante blanco como la refinería de Talara, que el día que empiece a operar, algún día operará, nos va a tener a nosotros esclavizados pagando hasta que lo reemplacen las energías no convencionales que ya están creciendo. Que va a quedar obsoleto ya totalmente. Pero por supuesto totalmente va a quedar obsoleto. O sea, la energía del mundo no nosotros, cambiando. Nuestros nietos van a terminar de pagar eso. Ni siquiera los nietos, creo que los hijos nada más, porque mira, en Chile toda la costa está llena, inclusive particulares en casas de campo, ponen una serie de paneles solares. Y se conectan a la red y le venden. Entonces, Chile antes importaba el gas natural de Argentina y tenía 7 gasoductos. Ahora estos 7 gasoductos se han volteado. En lugar de Argentina a Chile, van de Chile a Argentina. Entonces, porque ellos importan y el GLP se lo pasan por el gasoducto. Entonces, el desierto chileno, o sea, toda la costa sur es básicamente para energía solar. Y el norte tiene más potenciales en eólica, o sea, en el viento. Pero no lo quieren hacer o no lo incentivan mucho, le ponen dificultades porque le crean un mercado al gas natural. Así fue para cuando empezó Camisea, que prohibieron las centrales hidroeléctricas. O sea, le crearon un mercado. No hay que olvidarnos. Entonces, ahora se hace un elefante blanco en un momento en que todo el mundo acaban de comprometerse con un cronograma para hacer más verde el mundo, las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Las energías fósiles, la del petróleo, van camino a la extinción. Y nosotros acabamos de terminar, o sea, eso se le dijo
antes que empezara, porque ya se sabía el boom de lo que se llaman las energías las energías renovables. Se le dijo, pero por alguna razón, y ojo, que yo no veo ninguna razón en el mundo para que, si en todos los megaproyectos ha habido coimas, ¿por qué no va a haber y por qué no quieren investigar? Claro. Las dos comisiones que han habido se han partido, las han parado. Entonces esperemos que en este gobierno que dice que va a combatir la corrupción, hagan de una vez una comisión investigadora y se van a dar con muchas sorpresas. Aparte de eso, el proyecto no es viable, pues nunca fue viable. No fue viable. Pero ya nos ha pasado antes en la historia. ¿Te acuerdas? En la época del caucho nos sacaron el paralelo. En la época del guano inventaron el otro fertilizante. Así es. Entonces tampoco esto es una novedad notable, pero hay intereses atrás, pues ahora, es evidente. Tiene la suerte este gobierno que le ha tocado pues una como lo llaman, windfall profits, o sea, utilidades adicionales producto de la demanda de los metales, ¿no? O sea, ya hay un cronograma en países desarrollados para ir cambiando, imponiéndose ya obligatoriamente los autos eléctricos. Y un auto eléctrico insume más de 5 veces cobre que un auto convencional. Entonces, este gobierno se le ha parecido la Virgen, porque si no fuera eso ya estaríamos en más problemas. Entonces está enmascarando un poco la gravedad de la situación. Bueno, estamos en contacto, Manuel. Muchas gracias, Chema. Gracias por la visita. Esperemos pues de que hoy día se puedan dar cursos y se puedan aprobar, o en la próxima sesión del Pleno, los 3 directores del BCR, porque cuando menos tendremos la política monetaria bien manejada. La política fiscal ya es otro tema, pero tendrán que conversar. Pero creo que sería un acierto si es que de una vez completan el directorio del BCR. Manuel Romero Caro, gracias, Manuel. Vamos a